Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y vaya que es una semana donde la política tendrá definiciones importantes, sobre todo a nivel de alianzas, y también el sistema productivo y laboral afectado por un paro, como el de esta jornada, que seguramente iremos analizando, tal vez no en la jornada de hoy, en otras oportunidades, pero es más o menos el escenario que estamos viviendo por esta jornada. Y en paralelo tenemos la actividad presidencial, que ha generado un par de situaciones que van a tener proyección en el futuro político argentino. ¿Por qué decimos esto? Porque no es neutro un encuentro a solas con el Papa Francisco. No es neutro el hecho de que la FAO haya reconocido a la Argentina por su combate contra la pobreza a lo largo de 25 años. Y tampoco es neutro que haya existido en estos días una foto donde el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y la presidenta hayan estado también compartiendo diálogos en privado, y tiene una explicación. Creemos, al menos, podemos aventurar una explicación. Probablemente lo que esté ocurriendo en este caso es que la presidenta está preparando de algún modo el terreno para una futura proyección internacional de su rol político. ¿Por qué? Porque la política interna de algún modo queda superada por la trascendencia de su gestión. Y te diría más, tal vez también la presidenta de la Nación le está dejando al próximo gobierno por lo menos una línea de lo que a ella le gustaría que siguiera ocurriendo en la Argentina, que es cómo nos vamos a manejar a nivel internacional, cómo nos vamos a manejar con los fondos buitres que siguen reclamando, cómo nos vamos a manejar con los fondos especulativos, cuando en realidad lo que tenemos que buscar es que el hambre cese en el mundo entero y que la Argentina, además, siendo productor de alimentos, tiene que prepararse para una nueva etapa. La industria alimenticia argentina es clave para la economía nacional y para el mundo. Y un poco esto es lo que planteó la presidenta en la reunión en la FAO en Europa en estos días. Esto lo quiero decir aquí en Europa, donde escucho que se quieren aplicar o se están aplicando recetas de ajustes y de restricción al consumo. Quiero decirle que en nuestro país esas recetas ya fueron aplicadas y con pésimo resultado. Tan pésimo que el nivel de endeudamiento explotó por los aires y el país explotó por los aires y llegamos a tener 5 presidentes en una semana, porque esto termina necesariamente impactando en las instituciones. Afortunadamente en nuestro país pudimos superarlo dentro de los marcos institucionales, dentro de los marcos de la Constitución, y no se afectó el proceso democrático. Pero cuando pasan estas cosas, niveles de endeudamiento inaceptables, nuestro país llegó a deber el 160% de su Producto Bruto Interno cuando defaultó su deuda. No hay país que pueda hacer frente a esta deuda. Por una razón muy sencilla, nadie puede pagar más de lo que le ingresa. Cuando Néstor Kirchner dio su primer mensaje en Naciones Unidas y abordó este tema tan candente hoy también aquí en Europa del endeudamiento para muchísimos países, dijo que nos dejaran crecer, que íbamos a pagar, pero que íbamos a hacernos cargos de una parte de la deuda, que la otra parte de la deuda debían hacerse cargo aquellos que le habían prestado a la Argentina a tasas exorbitantes y sin tener en cuenta una regla mínima de cualquier banquero, que es prestarle a alguien que sabe que se lo va a poder devolver. Cuando alguien le presta algo a alguien a tasas usurarias, debe saber que lo más probable es que no se lo puedan devolver. Y si hace esto, debe asumir el riesgo. Por lo tanto, la postura de la Argentina en la reestructuración de su deuda externa en el 2005 y en el 2010 fue precisamente eso, hacernos cargo una parte nosotros de la deuda y que la otra estuviera a cargo de quienes sabían
hecho muy mal las cosas con el propio monitoreo del Fondo Monetario Internacional, que debería, como sus funciones lo indican, cuidar de los países, no solamente para que no hagan políticas populistas, sino también para que no se endeuden exorbitantemente y pongan en peligro la seguridad alimentaria y la propia seguridad institucional de los países. Y como les decíamos, la presidenta está marcando la agenda, la marca en el terreno nacional, pero también está proyectando una agenda internacional. Y esto es un tema del que vamos a seguir hablando aquí, después de una pausa en Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en 1 año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Decíamos que la presidenta intenta marcar la agenda política nacional a futuro, es decir, para el próximo mandato presidencial, pero también la agenda internacional, determinando cuál es la posición argentina, de algún modo. Y vamos a tratar de cotejar si esto es así. Sergio Goyechesen, secretario de Industria, Producción y Minería de la provincia de Buenos Aires, es también uno de los coordinadores del think tank, el grupo de equipo, el equipo de técnicos que están de algún modo trabajando en la campaña presidencial de Daniel Scioli. ¿Es correcta esta lectura que dábamos sobre la proyección de la línea política de la presidenta que quiere dar hacia el próximo mandato y también hacia el mundo? A ver, los escuchaba en la introducción y volví a escuchar las palabras de la presidenta. La verdad que no es más de lo que se viene viendo en los últimos años, ¿no? Creo que la Argentina ha recuperado en los últimos 11, 12 años un camino que nunca debió abandonar, que es apostar por la producción y por el empleo. La presidenta lo decía muy claramente, dada la importancia del consumo. Bueno, la mayoría de los hogares, le diría más del 80% de los ingresos de los hogares derivan del empleo. El propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, con el ministro también a la cabeza, pensando estratégicamente la provincia de Buenos Aires y hoy, como bien adelantabas vos, pensando estratégicamente la Argentina. Y yo creo que lo han marcado muy bien. Digo, el tema es cómo pasar del crecimiento al desarrollo. Creo que la Argentina ha recuperado, hoy puede mostrar el doble de industria que hace 10, 11 años, puede mostrar el 70% más de empleo, puede mostrar un aumento del 40% de la productividad, pero hacia adelante queda mucho por hacer. Y ese mucho por hacer tiene que ver con parte de lo que la presidenta marcaba ahí. Porque hoy estamos en una situación que bien expuso Fanny, que tiene que ver con esta especie de trampa que nos han puesto los fondos buitres y que de alguna manera nos han puesto un techo para las posibilidades de crecimiento de la Argentina, que tenemos que ir de a poco desandando para poder proyectar y profundizar muchos de los cambios que se han venido dando en los últimos años. El gran desafío que tiene la Argentina, creo que lo ha tenido durante los últimos 60, 70 años y se hace bien palpable hoy, es cómo sostener una demanda efectiva pujante y al mismo tiempo poder sostener la creación fuerte de empleo y distribuir mejor la riqueza. Yo creo que es una tríada bastante complicada que ha sido, básicamente se explica por los desafíos que tenemos en la estructura productiva que tenemos en la Argentina. Desde la Fundación DAR, la gente que está trabajando
detrás de Scioli, detrás de los equipos económicos, de los equipos técnicos, están pensando en ese desarrollo. ¿Qué es lo que podrían hacer en el caso de que Scioli sea el futuro precandidato y candidato finalmente elegido de los argentinos a presidente? Exactamente. A ver, ayer estuve cenando con el ministro, con Cristian Brenstein de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, y charlamos precisamente esto. Tratamos de delinear lo que sería un proceso de desarrollo para la Argentina, y ahí en la fundación que preside el hermano del gobernador, José Pepe Scioli, lo tenemos muy claro. Digo, un proceso de desarrollo tiene algunas condiciones básicas o de borde, si se quiere, para poder sostenerlo, que tienen que ver con una infraestructura. Argentina tiene que avanzar fuerte en infraestructura vial, portuaria, ferroviaria, incluso en temas de hidrovía, los corredores bioceánicos. Hay que avanzar fuerte en temas institucionales, fundamentalmente de apoyo a pequeña y mediana empresa. Hay que sostener un contexto macroeconómico que sea acorde con un proceso de desarrollo. Esto tiene que ver básicamente con sostener una demanda pujante. Nadie invierte en un país donde los productos no se demandan, donde no haya consumo, y ahí retomo nuevamente las palabras de la presidenta. Y obviamente hay que seguir avanzando con todo lo que tiene que ver la cuestión social, la capacitación de la mano de obra y salud. Pero fundamentalmente el proceso, más allá de que estas condiciones de borde, creo que todos vamos a estar de acuerdo, tiene que ver con dos ejes fundamentales. Con la innovación, ciencia y tecnología, por un lado, tenemos que avanzar en absolutamente todas las cadenas de valor, llevándolas o empujándolas hacia la frontera tecnológica en cada una de sus posibilidades, y con un nuevo encadenamiento productivo en la estructura del tejido industrial argentino. Esto quiere decir crear por lo menos 450.000 pequeñas y medianas empresas para poder dar respuesta en serio. ¿En cuánto tiempo? Estamos hablando de la Argentina tranquilamente lo puede hacer en 4 años. Estamos hablando de crear no menos de 4,5 millones de puestos de trabajo, que son los que se necesitan hoy mismo para dar respuesta en serio a lo que la presidenta planteaba, que tienen que ver con informalidad laboral, desigualdad de ingresos y pobreza. Si yo no logro duplicar en los próximos 8, 9, 10 años el Producto Bruto per cápita, pero al mismo tiempo mejorar la distribución del ingreso y además ir por un mayor reequilibrio en términos territoriales, pensá que el norte de la Argentina duplica prácticamente la pobreza estructural del promedio nacional, y eso lo hace con la mitad de las pequeñas y medianas empresas del promedio nacional. O sea que la Argentina, el PBI por cápita es muy fuerte como definición. Bueno, la Argentina necesita cerrar fuertemente esas brechas con la mayoría de los países, te diría, que hoy están marcando el rumbo de hacia dónde va la situación global, pero al mismo tiempo tiene que trabajar fuertemente en la distribución de ingresos, porque no me sirve tampoco duplicar el PIB per cápita si al mismo tiempo no trabajo en una fuerte mejora distributiva. Para crear 450.000 nuevas empresas, para crear 4 millones de empleos nuevos, ¿a cuánto debe crecer la Argentina? ¿A qué ritmo debe crecer la Argentina en los próximos 4 años? La Argentina, a ver, estamos hablando de proyectando de a 4 a 10 años, ¿no? La Argentina tiene que sostener un proceso. La Argentina no crea empleo si no crece por encima de 3,5-4%. No crea empleo. Entonces, estamos hablando de sostener tasas por encima de ese nivel, y si estamos previendo duplicar el PIB per cápita, seguramente la industria va a ir jugando un rol cada vez más clave. El gobernador claramente, con inversión y con productividad. Digo, a medida que Argentina avance en productividad, no es tan necesaria la necesidad de invertir tanto en términos del PIB. Ahora, para la productividad se necesita además también estar acordando permanentemente con sectores que hoy, por ejemplo, están protestando en contra del gobierno. Se necesita también que el empresariado vuelva a confiar en la Argentina. ¿Con Scioli esa confianza la tienen? A ver, yo creo que la Argentina ha dado enormes pasos en estos últimos años, y hay que sostenerlo, hay que ampliar las mesas. Yo contaba hace muy poquito en una historia de vida en este mismo canal que me hicieron una entrevista que mi viejo en su momento me había planteado que la Argentina, yo era jovencito, estaba en la década del 90, y me planteó que él veía en la juventud que había perdido esas utopías o esas ganas de resolver los problemas del mundo en torno a un café, que él lo hacía con sus compañeros en el Nacional de Adrogué. Entre 8 o 9 compañeros resolvían el mundo. Creo que hoy hay un café en muchas mesas que tiene que ver con las cámaras empresarias, con los sindicatos, con distintos agencias de desarrollo en cada uno de los municipios, en cada una de las provincias. Con la Fundación hemos dado 5 veces vuelta a este país charlando y viendo los problemas que hay.
creo que hay que seguir profundizando muchas de las cuestiones y no, digo, hace 70 años que venimos luchando por desarrollar este país, no lo vamos a resolver en 3-4 años. Digo, lo importante es sostener, creo que vamos en camino a cerrar un año relativamente en tranquilidad, contrariamente a lo que muchos agoreros planteaban. Creo que vamos a tener la mejor transición democrática de las últimas décadas, y creo que estamos en condiciones inmejorables para no solo para plantear, sino implementar y sostener un sendero de desarrollo en Argentina. ¿La inversión externa se puede pensar que volverá a la Argentina en el próximo mandato? Hay muchas, el gobernador ha tenido conversaciones con muchos países, se está planteando la posibilidad de una mayor apertura al mundo, pero obviamente anclados en la región. Hace muy poquito estuvo el gobernador charlando con Lula, estuvo con Bachelet, con Tabaré Vázquez. Digo, creo que la Argentina tiene que fortalecer el Mercosur para poder, el Mercosur y su relación con toda la región para poder sentarse de mejor forma en las mesas donde se deciden muchas de esas inversiones, para que esas inversiones no vengan a Argentina y signifiquen una condena a la reprimarización. Estoy hablando de que vengan simplemente con una minería extractiva o vengan en energía simplemente con inversiones simples o con un agregado de poco valor a las materias primas. Creo que tienen que ser 3 ejes, 3 palancas para el desarrollo, y para eso tenemos que negociar y negociar cada vez mejor y dependiendo los intereses del país. En la matriz económica que puede proyectar Scioli en estos momentos como precandidato, ¿qué rol juega el desarrollo de infraestructura para generar más energía para el país? Bueno, lo planteé cuando hablé de las 4 condiciones de borde que charlábamos casualmente ayer con el ministro y con Pepe Scioli. Digo, la infraestructura es un eje clave. Digo, porque cuando hoy se habla de competitividad en la Argentina, de falta de competitividad para muchas economías, y se toca solamente el tema tipo de cambio, hay que entender que la competitividad en una economía depende de muchas cosas. A mí me gusta hablar de competitividad, pero de competitividad sistémica, porque competitividad también son altos salarios. Entonces, ¿la política energética sería una política de Estado en el próximo mandato? Totalmente. Política energética, política de infraestructura en todo tipo, política ferroviaria, recuperación, todo lo que tiene que ver con corredores bioceánicos, la puesta en valor de la hidrovía, seguir duplicando, como se hizo en la provincia de Buenos Aires, la capacidad operativa de los puertos para poder recibir y mandar barcos de mayor porte. Creo que son enormes las inversiones que hacen falta, pero en muchos casos suponen profundizar mucho del camino que se ha venido haciendo. Estamos entre el trabajo que se viene haciendo en la Fundación, está el PET, digamos, el Plan Estratégico Territorial, que se ha venido trabajando desde el gobierno. ¿Se va a presentar como una nacional. Plataforma este trabajo? Estamos trabajando fuertemente, son 23 áreas las que operan en la Fundación, que además de ser un think tank para pensar estas cuestiones, se está trabajando un verdadero programa de gobierno que, insisto, no viene a revolucionar nada, no viene a cambiar absolutamente nada, sino que viene a profundizar muchas de estas cuestiones, porque creo que en la Argentina, para pasar en serio del crecimiento al desarrollo, tenemos que empezar a plantear estas cuestiones con continuidad más que con cambio. A mí la palabra cambio me asusta. Muchísimas gracias, Sergio Gracias. Con usted nos reencontramos después de la pausa, aquí en Política, Producción y Trabajo. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Semana de definiciones políticas importantes en cada uno de los frentes electorales nacionales.
y fundamentalmente con las definiciones que van a suceder y que se van a comunicar en estas horas a través del Frente Renovador, de su líder, Sergio Massa. Bueno, estamos aquí con una concejal del Frente Renovador, con Marcela Durrié, que además de estar militando dentro del Frente Renovador, tiene un parentesco directo con Sergio Massa, pero es militante desde hace muchísimos años del peronismo. Marcela Durrié, gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por invitarme. Bien, Sí. se ha hablado tanto en estos días que uno quisiera saber a la gente dentro del partido qué es lo que le está pasando y cuáles son las definiciones que está tomando Sergio Massa y la gente que los acompaña. A ver, antes de la definición me gustaría hacer algunos comentarios que tienen que ver con, creo que fenómenos que son nuevos de la política, ¿no? Me parece que hay cosas que son muy visibles, que ya son visibles para la gente de la calle. Yo creo que eso que algunos llaman establishment, ahora se llama el círculo rojo, de alguna manera definió quiénes eran sus candidatos, ¿no? Sus candidatos en cualquiera de las alternativas que pudiera ganar, y esto así, con esta crudeza, es por lo menos la primera vez que lo veo en la Argentina y tengo muchos años de militancia política. Y esto incluyó una enorme operación política muy visible, que solo se explica si está muy fuertemente financiada. Digamos. Para sacarlo rápidamente a Sergio Massa de esos tres grandes candidatos que supuestamente yo avanzaría representaban. un pasito más. Creo que también están jugando en las internas de los partidos. Esta es la primera cosa. La segunda cosa, creo que hay un uso, esta vez obsceno, de los recursos públicos para hacer campaña. Esta cosa de ciudades pintadas de amarillo, pintadas de naranja, la verdad que es obsceno, digamos. Uno lo mira y además, esto que hablábamos antes en off, la profusión de carteles con candidatos que saltan de un lado para otro, es la tercera cosa que yo quiero marcar. Yo nunca vi, se supone que uno está en la política, va hacia la política con ciertos valores, con ciertas posiciones ideológicas, que va pensando, si no, un camino completo, porque uno nunca está de acuerdo en el 100% con todo el mundo en una fuerza política, pero por lo menos con algún esquema genérico en común. Y este salto, el pase libre de candidatos de un lado para otro, a mí me parece que es una cosa, no me sale, no quiero calificarla con una grosería, pero digamos que es inentendible, digamos. Y yo quisiera saber cuánta gente va a acompañar, porque una cosa es el dirigente que dice en un escritorio, bueno, vamos de acá para allá, y la gente que lo acompaña, digo, por mencionar candidatos que estaban en el Frente para la Victoria y que yo entiendo, porque sería ridículo que uno sostuviera durante toda la vida la misma posición, porque el contexto va cambiando, las circunstancias van cambiando, algo que puede ser bueno en una época puede ser malo en otra, o hay procesos de agotamiento político. Entonces uno puede decir, bueno, yo estaba acá, pero ahora decido tomar estas decisiones. Ahora, después voy y vuelvo al mismo lugar. Entonces me pasé 2 años diciendo, porque esto, además con el nivel de, digamos, exacerbado en el debate político de insultos incluidos, y ahora vuelvo. Y todo lo que dije durante eso está mal. ¿No lo supo contener de alguna manera? Porque uno piensa, hace pocas horas, pocos días, en realidad, cuando uno veíamos las imágenes de hace cuánto, de la operación política. Del gran acto político que concentró a cerca de 60.000 militantes. Sí. ¿Qué pasó? A ver, discúlpame, Fanny, pero ¿viste? Esto es como culpar a las víctimas de lo que les pasa. Yo lo que digo es, me parece que acá el castigo no es hacia... porque lo que han instalado es no pudo contener. A ver, la verdad, no sé si quiero contener. Digo, OTAC, por poner un ejemplo, ¿no? Se va, era del Frente para la Victoria, se va del Frente para la Victoria, dicen cosas horribles lo del Frente para la Victoria, ahora vuelve al Frente. Ahora, la gente común que espera de la política, o por lo menos yo, digo, que espero algún valor,
A ver, ¿es que no lo pude contener o es que esa persona Y lo peor es que perdió? muchas veces la gente común, como decían, ni siquiera se entera de las idas y venidas de unos y otros candidatos, porque en realidad tampoco tienen. Es que es toman terrible nota lo de que está todo, ¿no? pasando. Es Y cierto. después hay una serie de rumores de reuniones inexistentes, de Claro. cosas que nadie dijo, que alguien supuso. La verdad es que es una cosa increíble. Y a ver, a tu propia pregunta, ¿no? Parece lo de Mirta Legrand preguntando, ¿y usted qué hizo para que la maltratara? En realidad es incomprensible Claro. que alguien diga, yo me voy solo porque me come. Digo, la política siempre tiene algo, digamos, de estrategia de conveniencia, pero algo tiene que tener de convicción. Seguro. La pregunta inevitable, ¿Sergio Massa será candidato presidencial? Yo te voy a contar con mi opinión, que creo que es la mayoría del Frente Renovador, aunque todavía no lo hemos decidido porque no es fácil en esta circunstancia, digamos. Como verán una sonrisa en mi cara de alegría. Yo creo que fue una cosa muy tumultuosa y que finalmente estamos lo que tenemos que estar, porque muchos de estos en realidad se sumaron desde una visión oportunista al Sergio ganador, ¿no? Entonces, ahora estamos los que realmente creemos que hay que construir una fuerza política que no sea ni la locura esta de que no tenemos desnutridos en la Argentina, ni un Macri cada vez más gorila, cada vez más antiperonista, con un antiperonismo cerril que ya parece algo agotado en el año 55. Y entonces yo creo seriamente, y nosotros creemos que hay que construir ese espacio político y esta alternativa política para la ciudadanía, y sería una lástima. Entonces nosotros estamos dispuestos a avanzar solos, con los que nos acompañen. Y En 30 queremos que la segundos, gente nos entonces, acompañe. ¿Sergio Massa va a proyectarse como figura política de largo plazo en la Argentina? Absolutamente. Y además creo que la gente nos va a acompañar. Seguro. Muchísimas gracias, Marcela Durrié. Nos reencontramos la semana próxima aquí en Política, Producción y Trabajo, como usted verá, en Canal Metro, en nuestra cita de cada semana.